Le quité las esposas a un preso y reconocí el tatuaje de mi papá muerto. Murió en Vietnam 3 meses antes de que yo naciera, nunca lo conocí. Y ese viejo de 67 años, acusado de robar medicina en una farmacia, traía en el brazo el mismo escudo militar que mi mamá tiene enmarcado en la sala desde hace 48 años. Giré la llave, sonó el clic, y no le solté la muñeca. La mano no me respondía sobre el metal. Las mismas alas descoloridas. Los mismos números abajo, 3187. Llevo 15 años de oficial en ese juzgado. He esposado asesinos sin que me tiemble el pulso. Y ese martes, a las 4:10 de la tarde, me quedé tiesa delante del juez y de toda la sala, agarrada del brazo de un hombre al que se suponía que nada más tenía que soltar. De mi papá tengo una foto y un parche de tela. Nada más. La foto está en la sala de mi mamá, un muchacho de 22 años, flaco, riéndose con otros 3, los 4 abrazados, antes de subirse al avión que se los llevó al infierno. Mi mamá le quitaba el polvo cada domingo. Tu papá fue un héroe, mija, me decía. Murió salvando a sus compañeros. Crecí con esa frase pegada como un apellido. Tenía 9 años cuando la maestra pidió que lleváramos una foto de papá para el mural del Día del Padre. Llevé la suya, la del avión, la de los 4 riéndose. La pegué con cinta en mi cuadrito del mural, entre las fotos de los demás papás sonriendo en parques y carnitas asadas. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta y suscríbete para más videos como este. Un niño se me acercó y me preguntó si de verdad era mi papá o nomás una foto que me prestaron, porque se veía muy joven y muy lejos. No supe qué contestar. Le dije que sí, que era mi papá, y que estaba muerto, y que era un héroe. El niño dijo, ah, qué bueno, y se fue a jugar. Esa noche no lloré por él. Lloré porque no supe explicar bien quién era, ni siquiera para mí. En la escuela, cuando los demás llevaban a su papá, yo llevaba la foto y el parche. 3187. Tercer batallón. Me aprendí esos números antes que las tablas de multiplicar. Hasta de oficial me metí por eso, creo. Por ese uniforme que él nunca alcanzó a quitarse. Y enfrente tenía a ese viejo. Sucio, encorvado, con la cara de cansancio de los que duermen en la calle. Lo acusaban de robarse $89 de medicina. $89. Un robo de hambre, de esos que dan más tristeza que coraje. Iba con la cabeza gacha, asintiendo, listo para que lo sentenciaran. Y yo sin poder soltarle el brazo. Le pregunté bajito, rompiendo el protocolo, que de dónde era ese tatuaje. El viejo levantó la cara, y sus ojos cansados se le prendieron por dentro. Vietnam, dijo. Del 69 al 71. Se me secó la boca de golpe. ¿La colina 937? Le pregunté. ¿Mayo del 69? El viejo se puso tieso, como si oyera un mortero que nada más sonaba para él. Ahí estuve. Le dije el nombre de mi papá, el cabo Rafael Ortega, muerto en combate el 20 de mayo del 69. Y ese hombre, ese desconocido al que iban a sentenciar por robar pastillas, se soltó a temblar más que yo. Me miró raro. Ya no como un preso mira a un oficial. Dios mío, dijo. ¿Tú eres la bebé? ¿Tú eres la hija de Rafael? Yo nunca le había dicho mi nombre. No sabía ni cómo me llamaba. ¿Cómo sabía que yo era esa bebé? El juez pegó con el mazo. ¿Qué pasaba con la oficial Ortega? Ni lo escuché. Yo estaba con él cuando murió, me dijo el viejo. Tu papá era mi mejor amigo allá. Me solté a temblar. 15 años de uniforme, temblando delante de todos. Cuénteme qué pasó, por favor. El viejo respiró hondo, como si se volviera a meter al lodo de esa colina. Tu papá no murió como te contaron, hija. La sala entera se quedó muda. Hasta el fiscal soltó la pluma. Me dijeron que murió salvando a sus compañeros. Salvó a 2 ese día. Uno era yo. Le rodaron 2 lágrimas por la cara sucia. Pero hay una parte que en 55 años no le he dicho a nadie. Y menos a ti. Le agarré las 2 manos sobre el barandal. Estaba prohibidísimo. No me importó. ¿Qué parte? Me miró fijo. Esa mañana tu papá tuvo que escoger a quién salvaba. Y al que no escogió, también estaba ahí arriba. Por eso terminé yo así. El juez me preguntó si quería decir algo antes de dictar sentencia. El juez esperaba mi respuesta. Y yo solo podía pensar en una cosa, en el nombre que el viejo acababa de dejar caer, el de un soldado al que no escogieron, como una piedra al fondo de un pozo que yo no sabía que existía. 15 años callada en esa sala, y de repente todos esperando lo que iba a decir yo. Sabía que de mi boca dependía si ese viejo volvía a dormir en la calle esa noche o no. Volteé a verlo. Le pregunté para quién era la medicina que se había robado. El viejo bajó la cabeza y me dijo un nombre. El nombre de uno de los muchachos que se ríen en la foto de mi sala,
el de junto a mi papá. El viejo dijo el nombre y yo lo conocía. No de la foto, de mi mamá. De cuando yo era niña y ella, una que otra noche, decía como para nadie, el güero, el pobre güero. Nunca me explicó quién era. Yo creía que era un compadre muerto, uno más de los que se llevó la guerra. Y ahí, en pleno juzgado, ese viejo preso me estaba diciendo que la medicina de $89 que se robó era para el güero, el de junto a mi papá en la foto. El juez seguía esperando. Oficial Ortega, ¿tiene algo que decir? Yo tenía la boca abierta y no me salía la voz. Y entonces el viejo hizo algo que no me esperaba. Me apretó la mano, la que yo todavía le tenía agarrada sobre el barandal, y me dijo bajito, rapidito, como quien tapa una olla antes de que se derrame. No, hija, no digas nada, déjalo así, que me sentencien y ya. Lo miré sin entender. Un hombre al que iban a meter a la cárcel me estaba rogando que no lo ayudara. ¿Por qué? Le pregunté, y el viejo, con los ojos llenos de agua, me contestó una cosa que tardé en entender. Porque si hablo, tu papá deja de ser lo que tú crees que fue. El juez no era tonto. Vio que ahí pasaba algo que no cabía en un robo de $89. Pidió un receso de 15 minutos y nos mandó a un cuartito de al lado, a mí y al viejo, con otro oficial parado en la puerta. Apenas se cerró, le solté todo de golpe. Que quién era el güero, que por qué la medicina, que por qué sabía mi nombre. El viejo se sentó despacio, como si le cayeran encima 55 años de una sola vez. El güero estaba con nosotros en esa colina, dijo, sin levantar la vista del piso. Tenía 19, el más chico de los 4. Tu papá lo cuidaba como a un hermano menor. Respiró. El güero no murió, hija, siguió, ahora mirándome de frente. Salió de ahí, pero salió, a la mitad. Me explicó. El güero pasó 40 años en una silla, sin caminar, con la cabeza yéndosele de a poquito, sin esposa, sin hijos, sin pensión que alcanzara. Y un hombre, uno solo, le llevó medicina, le cambió pañales, le limpió la baba cuando ya ni hablaba. Ese hombre era el viejo que tenía enfrente. 50 años, hija, dijo, sin presumir, casi con vergüenza. No por bueno, por deber. Y ahí me cayó el primer 20, el que me dio asco de mí misma, este hombre que olía a calle, al que iban a sentenciar por ratero, llevaba medio siglo siendo lo único que mantenía con vida al güero. Robaba pastillas porque el güero ya no tenía ni para las pastillas. Sentía algo feo. Alivio. Alivio de que el criminal fuera en realidad un santo. Como si eso me arreglara algo a mí. Pero el viejo me cortó el alivio en seco. No me veas así, dijo, y por primera vez levantó la voz. No soy bueno. Yo soy de los que tienen al güero en esa silla. ¿Cómo que usted? Le pregunté, sin soltarle la manga. Tomás respiró hondo antes de contestar. Esa mañana, en la colina, alguien se movió antes de tiempo. Alguien hizo ruido donde no debía. Y la ametralladora nos cazó a los 4. Se miró las manos. Llevo 55 años pagándole al güero por ese ruido. No dijo quién hizo el ruido. Todavía no. Pero ya me había dejado una astilla adentro. El güero no quedó así por la guerra nomás. Quedó así por uno de ellos 4. Por uno de los que se ríen en mi foto. Le pedí que parara tantito. No por él. Por mí. Saqué el celular y busqué la foto que le tomé hace años a la foto de la sala, esa que mi mamá le quita el polvo cada domingo. 4 muchachos abrazados, riéndose, antes del avión. Toda mi vida vi esa imagen como un altar. 4 héroes. Mi papá hasta la derecha, el más alto. Le puse el celular enfrente al viejo. Dígame quién es quién. El viejo pasó el dedo tembloroso por la pantalla. Este es el güero, dijo, señalando al de junto a mi papá, el chaparrito que se ríe con todos los dientes. Este, el de la otra punta, es Lalo. Lalo se quedó en la colina. Ni completo lo bajamos. Un hombre más para una tumba que yo no conocía. Y este, dijo, y se detuvo en un muchacho flaco, serio, el único que no se ríe en la foto, este soy yo. Me quedé viendo a ese muchacho serio. ¿Cuántas veces de niña tapé la foto con el dedo, jugando a adivinar cuál era el más valiente? Nunca escogí al serio. El serio me caía mal y ni sabía por qué. El serio era el único que seguía vivo. El único que cargó a todos los demás. Y aquí viene lo que no le he dicho a nadie, ni a mi marido. Mientras el viejo hablaba, yo no estaba triste. Estaba emocionada. Por primera vez en 48 años alguien me estaba dando un papá de carne, no de bronce. Y una parte fea de mí no quería que se callara. No me importaba el güero en su silla. No me importaba Lalo en su tumba. Yo quería más de mi papá. Lo quería para mí. Una hija que lleva toda la vida rezándole a una foto, y resulta que lo que más quería no era que su papá descansara en paz.
Era tenerlo, aunque fuera roto. Me acordé del tatuaje del viejo. El 3187 borroso en su brazo, igualito al del parche que mi mamá tiene enmarcado abajo de la foto. El mismo escudo en dos lugares, en una pared, convertido en altar, y en un brazo, convertido en condena. El mismo número. Una familia lo rezaba. El otro lo cargaba. Mi mamá lleva 48 años limpiando ese vidrio cada domingo. Tu papá fue un héroe, mija. Murió salvando a sus compañeros. Yo crecí parada sobre esa frase. Me hice oficial por esa frase. Y por primera vez se me ocurrió una pregunta horrible, ¿y si mi mamá necesitaba esa frase más de lo que necesitaba la verdad? ¿Y si yo se la iba a quitar nada más para quedarme yo con algo? Esa tarde entendí que hay mentiras que sostienen casas enteras. Y que no siempre la que las rompe lo hace por amor a la verdad. A veces lo hace por hambre. Dígame qué pasó en esa colina, le dije. Todo. Se acaba el receso y yo necesito saber a quién estoy a punto de defender. El viejo me miró largo. Y se rindió. La ametralladora nos tenía clavados a tres. Al güero, a mí y a tu papá. El güero más cerca del fuego, gritando. Tu papá solo alcanzaba a sacar a uno antes de que nos picaran a todos. Tragó. Me sacó a mí. Solté la mano que le tenía agarrada. No me di cuenta hasta que la vi temblar sola. ¿Y el güero? El güero se quedó. Le tembló la quijada. Tu papá escogió. Me escogió a mí, que era el grande, en lugar del chamaco que pedía a gritos. Y al güero le entró el plomo mientras yo salía vivo en sus brazos. El cuartito se quedó sin aire. ¿Por qué? Le dije, y casi no me reconocí la voz. Nunca lo supe. A lo mejor porque yo tenía un hijo en camino. A lo mejor porque me agarró primero. A lo mejor por nada. En la guerra no escoges con razones, hija. Escoges con las manos. Y entonces soltó la frase que me partió en dos. Tu papá murió 10 minutos después. Pero antes me agarró del chaleco y me hizo jurar dos cosas. Que yo iba a cuidar al güero hasta el último día. Y que a ti y a tu mamá las iba a dejar con el héroe. Nunca con el que escogió. Se limpió la cara con la manga sucia. Cumplí las dos. 55 años. Y tú vienes hoy a romper la única que importaba. Me ardió. Porque era injusto. Y porque era cierto. Usted decidió por nosotras, le dije. Nos dejó rezándole a una versión. Mi mamá enterró a un héroe que a lo mejor no existió. Eso también es robar. Sí, dijo el viejo, sin defenderse. Les robé la verdad para darles con qué pararse. Tú dime si eso es peor que dejarte sin papá otra vez. Yo tenía en una mano al hombre que abandonó a un muchacho de 19 años. En la otra, al hombre que llevaba medio siglo limpiándole la baba a ese muchacho para pagar la deuda del primero. Y los dos eran de la misma foto. Y uno era mi papá. ¿El güero sigue vivo? Apenas. En un cuarto que rento yo. Por eso las pastillas. Bajó la voz. Los años que le quedó cabeza, me escupía. ¿Por qué tú sí, Tomás? ¿Por qué a mí me dejaron? Me corría a gritos. Yo volvía al otro día. 50 años corriéndome, y yo volviendo. Así supe su nombre, Tomás. Hasta ese momento yo no sabía ni cómo se llamaba el hombre por el que mi papá dio la vida. Si me encierran, dijo, el güero se queda sin quien le dé de comer. Por eso te rogué que no hablaras. No por mí, hija, por él. Ahí estaba el verdadero peso, sin que Tomás lo dijera como amenaza. Yo no decidía sobre un ratero. Decidía sobre un hombre en una silla, al otro lado de la ciudad, que ni sabía que su vida se estaba jugando en un juzgado. Volvimos a la sala. El juez me preguntó, ahora sí formal, si como oficial tenía algo que aportar al caso. Yo sabía lo que se esperaba de mí. 15 años de uniforme me enseñaron a no meter mi vida en esa sala. Lo correcto era callarme, dejar que el sistema hiciera lo suyo, y después, calladito, en privado, pagarle la fianza sin ensuciar nada. Eso era lo correcto. Eso protegía a todos, a mi mamá, a su héroe, a mi placa. No hice eso. Me quité la mano del cinto, di un paso al frente, y delante del fiscal, del juez, de los desconocidos en las bancas, dije en voz alta que ese hombre había estado en la colina donde murió mi padre, que mi padre murió salvándolo, que la medicina que se robó era para otro soldado de esa misma colina, un hombre en una silla de ruedas que dependía de él para no morirse, y pedí, yo, una oficial, rompiendo cuanta regla había jurado parada en ese mismo piso, que se le retiraran los cargos. Lo dije con la voz quebrada y firme a la vez. El juez se quedó callado mucho rato. Tomás me miraba como si le estuviera arrancando algo. Y conté la historia bonita. Mi papá murió como un héroe, salvando a sus compañeros. Conté la versión del que escogió, sin decir que escogió. Suavicé. Hasta yo, en ese segundo, escogí dejar al héroe de pie.
El juez retiró los cargos. La sala aplaudió, despacito, como en misa. Tomás lloraba. Yo había ganado. Saqué a un hombre de la cárcel con mi pura palabra. Salvé al güero sin conocerlo. Y me sentí sucia, porque acababa de hacer, enfrente de todos, exactamente lo mismo que llevo toda la vida culpándole a Tomás. Conté una verdad recortada para que mi papá siguiera siendo de bronce. Afuera del juzgado, en la banqueta, Tomás me agarró las dos manos. Le di mi teléfono, mi dirección. Le dije que el güero ya no iba a estar solo, que yo iba a ayudar de ahora en adelante. Y Tomás, ya libre, ya sin nada que perder, me miró y por fin se quebró del todo. Hija, antes de que vayas con tu mamá a contarle lo de hoy, tengo que quitarte una cosa más. Otra no, le dije. Tu papá no escogió. Me quedé tiesa en la banqueta. Adentro te dejé contar lo bonito y no te corregí, porque ya bastante te había caído encima. Pero tu papá no escogió a quién salvar. Tu papá se congeló. Tenía 22 años y se le fue el cuerpo del miedo, como a cualquiera. El que se quedó pegado al lodo sin moverse fue él. ¿Y entonces quién? Yo. Yo arrastré al güero. Yo arrastré a tu papá. A los dos. Le temblaba todo. Lo del escogió, me lo inventé hace rato, en el receso, igual que me inventé hace 55 años lo del héroe. Hasta lo que dije allá adentro, que tu papá me salvó a mí, reflejo, hija. Medio siglo defendiéndolo. La verdad es que yo lo saqué a él, ya sin vida. Me soltó las manos. Es más fácil de tragar un papá que escoge que un papá que se paraliza. A tu mamá le di un héroe. A ti, hace rato, te di un hombre que decide. Las dos cosas eran mentira. La verdad es un muchacho con miedo que no se pudo mover, y un güero que pagó ese miedo el resto de su vida. Y yo, parada en esa banqueta, me di cuenta de lo que acababa de hacer. Yo, que entré al juzgado a destapar la verdad, acababa de grabar en un acta oficial una mentira nueva. Le hice al güero, al juez, a mi placa, lo mismo que Tomás le hizo a mi mamá. La sangre no me alcanzó para decir la verdad. Me alcanzó nomás para escoger cuál mentira me dolía menos. Tomás se fue caminando, despacio, encorvado, a darle de cenar al güero con unas pastillas que por fin eran legales. Manejé hasta la casa de mi mamá esa misma noche. Me estacioné enfrente. Vi la luz de la sala encendida, la luz que siempre deja prendida junto a la foto. Apagué el motor. Me quedé ahí 40 minutos, con las manos en el volante, viendo esa ventana, ensayando frases que no me salían. A las 11 de la noche volví a encender el carro y me fui a mi casa sin tocar la puerta. Me quedé con la dirección de un cuarto rentado en una mano y con la casa de mi mamá en la otra. En una vive un muchacho roto que mi papá nos salvó. En la otra, una señora de 73 años que cada domingo le saca el polvo a un héroe que nunca existió. Y todavía no sé qué hacer. No sé si manejar de nuevo a casa de mi mamá y devolverle a su esposo de carne, un chamaco asustado que se congeló y al que un amigo cargó a cuestas hasta volverlo leyenda, o dejarla morir creyendo en el héroe, como Tomás quiso, como a lo mejor ella lo necesita. Mi tía ya me dijo que ni se me ocurra abrirle esa herida a mi mamá a estas alturas. Mi marido me dijo que mi mamá tiene derecho a saber con quién se casó. Y yo, en las noches, todavía veo esa foto, 4 muchachos riéndose, menos uno. Y no sé si el viejo que mintió 55 años le robó a mi familia la verdad, o le regaló a una niña sin papá los únicos cimientos que tuvo para crecer.